¿Qué pasó? Mm. Hola Karen, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, profe, ¿usted? ¿Todo bien por lo menos? ¿Con frío? Sí, digamos, se ha puesto fresco porque se larga un viento sonda, Ajá. mucha tierra, mucho viento, está horrible el día acá. Sí, profe, acá sigue la nieve y el frío. No, gracias, odio el frío. Así que estamos. Tenés que andar en la casa. Sí, Mary, otra vez te vuelvo a ver. Otra Bueno, vez. bueno, parece que vamos a ir de vuelta nosotros tres. ¿Qué pasa? ¡Qué pobreza! De más. Veníamos re bien y me van abandonando. No sé quién se fue ahora hace poco. Un montón se están yendo, chicos, no sé por qué. No sé, profe. Ahí van entrando, van entrando, van entrando. Bueno, ya somos cuatro. Ya. Se va, Ya. cinco. Eso, ya se va sumando gente al baile. Ujú. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, chicas, me saco la estetoscopio. ¿Me Yo pueden tengo una decir? dudita, profe. Sí, dime. Esa información de Sí, Rudolf Bussey, ¿puede ser? Rudolf Bushain, sí. Porque no lo encontré porque no la entendí bien a la palabra Ajá, cuando vi la clase. No, no la entendí, no, bien, ni sé cómo se escribe tampoco, no pude. bien. No, no te hagas problema. Igual como le dije, yo le voy a estar avisando cuando le voy a mandar un trabajito con nota. ¿Estamos? Acá Súper. también me pueden recordar en cuánto tiempo nos queda. Em, ¿Tiempo de qué, profe? ¿Hasta qué Para mes? terminar el para que, cursado, digamos. Hasta octubre me parece, profe. No nos queda nada tampoco, che. Bueno, entonces vamos a ir adelantando lo más que se pueda, porque si no, no termina nunca. Bueno, escúchame. Eh, Primero, ¿en dónde nosotros terminamos anteriormente? Estábamos con el tema de la radiación, profe. Radiación. Bien. Esterilización. Radiación. Radiación. sí. Bien. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es sangre, al tema de sangre. ¿Estamos? Acá, acá en lo que sería sangre, les voy a pedir un trabajito de sangre. Ujú. eh, no va a ser con nota, pero sí para que vayan realizando y estudiando sangre. ¿Estamos? Ustedes, como auxiliares de laboratorios clínicos, ¿qué tienen que hacer? Eh, Van a ser, digamos, la mano derecha del bioquímico para hacer extracción de sangre, ¿cierto? Ujú. Si bien yo le voy a mandar un videito para que realicen prótesis, digamos, de brazos, un simulador de brazos con elementos caseros, para que hagan extracción de sangre. Primero van a hacer una extracción de sangre periférica y luego lo que sería central, que sería el antebrazo, ¿no es cierto?
Ujú. Pero hasta tanto quiero que hagan la periférica, que sería las manos. Si bien no es lo mismo el palpar la carne, el ver, palpar la vena, no es lo mismo que hacerlo con los materiales que yo le voy a mandar en el video. No es lo mismo. Porque necesitan más que todo el tacto para poder palpar las venas. Sentir cuando la vena está bien, bien llena de sangre, cuando una persona está deshidratada, cuando una vena está oculta por nervios y todo. ¿Estamos? Como pueden trabajar en un laboratorio, como pueden trabajar en una clínica. Y en las clínicas, los extraccionistas, que sería el papel de ustedes, digamos, que van a hacer también, tienen que palpar las venas de diferentes ángulos, de diferentes brazos, de diferentes pacientes. Recuerden que no todos los pacientes son iguales. ¿Estamos? Te van a poder encontrar, por ejemplo, en una terapia intensiva, si van a trabajar en una clínica privada, con pacientes muy deshidratados, personas ancianas, personas que están con, ya sea diferentes procedimientos quirúrgicos, los cuales implica que la vena va a estar muy atrofiada a veces, o la vena no sirve, pero van a poder hacer extracción de sangre de otros lados también. ¿Estamos? Yo le voy a mandar el videito para que vayan practicando en ello, sobre todo, en materiales periféricos que serían las manos, por ahora. Y una vez que ya estén más duchos, digamos, en ese sentido, vamos a ir a practicar ya sea con un familiar, ya sea con el esposo, el marido, la mujer, los hijos, el que venga, el vecino, los tíos, los primos, el que sea. ¿Estamos? Que se deje, sería. Y que se deje, esa es otra. Sí, Pero para eso te van a ir practicando en los simuladores que yo le voy a mandar el videito. ¿Estamos? sí, profe. Bien. Si bien sangre es muy complejo el tema, muy amplio, y hay muchas enfermedades en la sangre, siempre deben tener precauciones con los elementos de bioseguridad. Siempre. Barbijo, batas y guante. Siempre, siempre. Al momento de sacar una aguja del capuchón, tienen que ser rápidos, no estar luchando ahí 2 veces, 3 veces. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en esa lucha tranquilamente se le puede ir la mano y volver la mano y se pincharon. Esa aguja ya no sirve. Ese guante ya no sirve. ¿Estamos? Ujú. Que al igual que al tapar la aguja, es muy distinto. Hay procedimientos para evitar contagios. ¿Estamos? Bien. Sí. Vamos entonces de lleno con lo que sería sangre. Termino de darle este tema y le voy a enviar el simulador, el videíto del simulador. Son elementos caseros que nosotros tenemos en nuestra casa. A lo sumo, lo único que deberían comprar serían las jeringas para sacar sangre, tanto la jeringa, el émbolo, como la agujita. La aguja para sacar sangre es muy distinta que la aguja grande y la aguja de vacuna. ¿Estamos? Si me dan un segundito, les busco, que acá yo tengo, les busco la diferencia entre una y la otra. Sí, Si profe, quieren se lo doy ahora o ya casi terminando la hora. como le parezca mejor, profe. Sí, profe. Bueno, se lo doy al finalizar la hora, así no perdemos tanto tiempo. Va a ser mucho más práctico, digamos. Vamos entonces con lo que sería sangre.
La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los seres vertebrados. Su color rojo es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico o la hemoglobina contenido en los glóbulos rojos. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado con una matriz coloidal líquida y con una constitución compleja. Tiene una fase sólida o elemento forme, que serían los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos, y las plaquetas. Todo eso va a conformar el elemento forme. ¿Estamos? Elemento forme: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Yo le Y lo puse que sería, ¿cómo? sólida. ¿Cómo? Le puse como fase sólida. La interpretación. Claro, fase sólida o elementos formes. Es más, es ¿Estamos? mejor cuando te queda la palabra. Que ya sabes distinguirla. Siempre utilicen la parte científica o técnica. Por ejemplo, elementos formes. Ah, ¿Por qué? Porque cuando el bioquímico le va a decir, bueno, enumerame los elementos formes. Y van a estar 2 horas pensando cuáles son los elementos formes. Bueno, elementos formes: glóbulos rojos, blanco y plaqueta. ¿Vamos? ujú. Y lo que sería una fase líquida va a estar representada por el plasma sanguíneo. ¿Estamos hasta ahí? Elementos formes: glóbulos rojos, blanco, plaqueta. Elemento o fase líquida o elemento líquido, plasma. Bien. Eh, eh, mm, mm, mm. Bien. ¿Cuál va a ser la función? De distribuir e integrar a la parte sistémica el contenido de los vasos sanguíneos. Admite su distribución hacia prácticamente todo el organismo. Función de la sangre: son muchas funciones. Tiene varias funciones. Varias funciones. Un segundito. Varias funciones. ¿Cuál va a ser su principal función? De que esa sangre vaya a circular a todo el organismo. ¿Estamos? Que esté plenamente en circulación. Esa es la función principal, la circulación de la sangre. La sangre está denominada como humor circulatorio en la antigüedad como teoría greco-romana de los 4 elementos o los 4 humores. La cantidad en el adulto es de 4,5 y 5,5 litros, llegando al varón, a tener 5,6, y el proceso de formación se llama hematopoiesis. Acá va. El hombre siempre va a tener un poquito más de sangre. ¿Por qué? Por la testosterona, sobre todo. El hombre siempre tiene una tendencia a ser más cálido en cuanto a su temperatura corporal por la testosterona y la cantidad de sangre que posee. La mujer va a tener menos cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque tiene la menstruación. ¿Estamos? Ujú. Al tener la menstruación siempre va a tener un poco menos de sangre. Nunca va a estar anémica, pero sí va a tener un poco de sangre. ¿Estamos? Y tampoco es que va a variar mucho. El hombre tiene los 5,5 y la mujer los 4,5. ¿Estamos? Lo único que separa son 5 mililitros, 5, digamos, sí, décimas, centésimas, digamos, de sangre. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La función de la sangre. Como le dije, la sangre tiene múltiples funciones. Tiene que va a participar en la defensa ante infecciones, va a hacer el transporte de nutrientes de oxígeno hacia la célula, transporta sustancia o desecho, mejor dicho, del dióxido de carbono de las células, la termorregulación corporal,
transporte de hormonas, sustancias y enzimas reguladoras, y va a participar en la coagulación y en la cicatrización de las heridas. Cuando le digo que hace una termorregulación, es lo que le dije hace rato, que el hombre siempre va a tener un poco más de temperatura corporal que la mujer, por la testosterona y la cantidad de sangre que va a poseer. La termorregulación va a ser eso, la temperatura corporal, llevar calidez a todos los órganos por iguales. ¿Estamos? Ustedes, si alguna vez tocaron sangre, van a sentir que la sangre es tibia, es caliente a veces. Esto implica la termorregulación. ¿Estamos ahí? La principal función de la sangre es transportar el oxígeno y que se produzca el intercambio gaseoso en los pulmones y así poder oxigenar todo el cuerpo. ¿Estamos? Bien. Para cumplir todas estas funciones, cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma. Todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. Se encuentran en el tejido esponjoso de los huesos planos, ya sea cráneo, vértebra, esternón y costillas. Y crestas ilíacas. Y en los canales medulares, en los huesos largos, fémur y húmero. Esto, cuando se produce más sangre, se llama hematopoiesis. ¿Estamos? Lo que leí en un principio. Entre otra compañera. Bien. La sangre es un tejido renovable del cuerpo. Esto quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricándola constantemente durante toda nuestra vida. Las células sanguíneas, ya que estas tienen un tiempo limitado de vida. Si bien la célula roja tiene un tiempo de vida de 120 días. ¿Estamos? 120 días. Luego de que finalice esos 120 días, se va renovando constantemente la sangre. La sangre vieja se va eliminando. ¿A través de qué? De la orina. ¿Estamos? ¿Cómo, Karen? Parece que hay que tomar mucha agua también. También. Bien. Esta fábrica, antes de determinadas situaciones de salud, puede aumentar la producción de la función de la sangre con la necesidad del cuerpo. O sea, si hay una infección, nuestro cuerpo va a producir más glóbulos blancos todavía para eliminar esa infección. Si estamos en anemia, implica que está trabajando mal la médula ósea para producir sangre. ¿Estamos? Pero la anemia se puede dar por diferentes motivos. Por falta de hierro, por falta de calcio, por falta de producción de glóbulos rojos. Depende de qué patología estemos hablando, ¿no es cierto? Bien. ¿Quién me quiere leer la composición de la sangre? Yo, profe. Por favor. Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes extracelulares. Su matriz extracelular. Estas dos fracciones tisulares vienen representadas por los elementos formes, también llamados elementos figurados. Son elementos semisólidos, es decir, mitad líquido y mitad sólidos. Y particulados, corpúsculos, presentados por células y componentes derivados de células. Bien. Sigue. El plasma, ¿sigo? ¿Sí? El plasma sanguíneo, un fluido translúcido y amarillento que representa la matriz extracelular líquida en la que están suspendidos los elementos formes. Este representa un medio isotónico para las células sanguíneas, las cuales sobreviven
en un medio que esté al 0,9% de concentración como la solución salina para proporcionar un ejemplo. Bien. En sí, la composición de la sangre va a estar compuesta por los componentes extracelular, la matriz extracelular. Esta va a estar dividida en dos fracciones tisulares, que vamos a tener los elementos formes y los elementos semisólidos, ¿no es cierto? Todo Sí. esto va a ser la composición de la sangre. El plasma es cuando, no sé si, bueno, sí, algunos se habrán raspado la rodilla de chicos jugando. Cuando nos sacamos la cascarita, vieron que sale como una especie de cascarita De agüita. amarilla. Agüita, la famosa agüita, esa agüita amarillenta. Sí. Bueno, eso es el plasma sanguíneo. Ujú. Cuando participa en la coagulación la sangre, si bien es un proceso muy complejo la coagulación, pero es simple de entenderlo. Se va a formar el tapón plaquetario. El tapón plaquetario va a juntar todas las plaquetas del cuerpo para hacer, como la palabra dice, un tapón para que no se salga la sangre de nuevo. Va a hacer un control de hemorragia. ¿Estamos? Ese tapón va a permitir que la piel se vaya a cicatrizar de nuevo por encima, que la sangre se siga continuando por el camino y no que se salga por esa ruptura tisular de la piel, sino que siga continuando. El plasma es importante, sí, porque el plasma te va a conllevar a que se haga ese tapón plaquetario. ¿Estamos? Primero actúa el Sí. plasma, luego la plaqueta. Y luego, por último, la coagulación. Bien. Continúa, Mary. Bueno, profe, le hago una preguntita. Dime. ¿Sabe que yo tengo un primito de 8 años, que bueno, tiene 8 años ahora, pero él cuando Sí. era más chiquito le detectaron la enfermedad de la púrpura, que creo que es por Púrpura. falta de plaquetas, ¿puede ser? Sí, Trombocitopenia púrpura. sí, sé que se llama púrpura, que digamos a él le detectaron porque se le hicieron hematomas en todo el cuerpo Sí, y le brotó, o sea, le salió ampollitas con sangre de la boca. sí, es la trombocitopenia púrpura, sí. Es por falta de plaquetas, sí. Y aparte Ah, también debe haber un derivado del hierro que también no esté haciendo un papel importante ahí también para poder hacer los hematomas, sí. claro, bueno, a la madre le dijeron que si ella ve que la criatura no hace hematomas en el cuerpo, que no es alarmante. Pero yo Sí, creo que eso digamos, hay que hacer una serie de estudios, digamos, de vez en cuando sí, para saber sí, cómo va. sí, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque, como te dije, como dije anteriormente, sin las plaquetas nosotros no podemos hacer nuestro tapón plaquetario y sin el plasma tampoco. Por ende, ¿qué implica? Que una hemorragia bastante considerable puede conllevar a la pérdida de mucha sangre. Por ende, va a quedar o anémico o va a suceder lo peor. Eso es lógico. Eso, Sí, eso está antes de la leucemia, ¿verdad? claro, Claro, claro. sí, sí. Y si bien la leucemia es una infección a la sangre, pero la leucemia se cura a través sí, se llega a curar o controlar, mejor dicho, a través de quimios y de Pulsaciones de trasplante, médulas también creo, también, ¿no? claro, trasplante de médula ósea. Ujú. Le Sí, sí. dicen, le dicen que es un cáncer, el profe, la leucemia. Es un cáncer, sí, es el cáncer de la sangre, es uno de los Ujú. cánceres Sí, más jodidos que hay, digamos. Ujú. sí. Pero Y sí, más en los niños, también se ve mucho en los sí, niños. sí, sí. Hoy en Sí, día, a partir del año 2000 en adelante, se empezaron a ver muchos casos de leucemias en niños, ACV en niños,
paros cardíacos en niños, en adolescentes también. Se empezaron a ver muchos casos que anteriormente eran casos para personas adultas. No sé sí, sabemos cuál es el resultado de todo esto. Es la mala alimentación, la falta de ejercicio, la vida estresada que llevan los niños hoy en día, los adultos también. O sea, es amplia la situación, digamos. Un tema Claro, bastante amplio. Pero sí, en el caso de tu sobrino o primito, tendrías sí, que aconsejar que sí haga los controles médicos necesarios para evitar futuras consecuencias, sobre todo. claro. Claro, ella no lo hace más porque la doctora le dijo eso, que si no ve hematomas, que no le haga. Para No, no, mí, o sea, sí, porque también pueden haber ah, hematomas internos y los hematomas internos son muy difíciles de localizar. claro, porque no se van a ver. Al igual Ah, no, que hay otro nene también que orinó sangre y también le detectaron la misma enfermedad claro, por claro. digamos, porque orinó sangre. Y le dijo que sí, póngale, a ella le dijeron que por suerte que fue a tiempo, porque dice que es peor cuando empiezan a orinar sangre. Claro, porque ya los riñones ya no están funcionando. No hay una coagulación interna. Si bien nosotros, ¿qué pasa? Cuando nuestra sangre empieza a circular por nuestro torrente sanguíneo, hay un factor que se llama factor coagulante. Este factor Ujú, coagulante evita que la sangre se vaya por todos los orificios que nosotros tengamos, ya sea por nariz, por oído, por boca, por donde sea. Evita que se salga por ahí. Cuando no está ese factor, se llama factor de von Willebrand o von Willebrand. Es un factor ¿qué es lo que causa? Que no haya coagulación, que las plaquetas no existan, que el plasma no existe. Por ende, el glóbulo rojo, la sangre, va a estar en pleno corrida, por así decirlo, y no se va a detener nunca. ¿Entendés? claro, Y mayormente esto se da en personas adultas, como te dije. Esto ujú, mayormente se da en personas ya muy ancianas, que han trabajado, han tenido una vida muy larga o muy dura, con muchas enfermedades viejas, digamos, porque son enfermedades viejas que tienen claro, años, y se da estos factores en la sangre. Son raros en ujú, niños, son muy raros, pero sí, sí se da. sí. Sí. Que vaya urgentemente a un hematólogo, sobre todo. Claro, sí. Bueno, sí se lo dije yo, pero no. Ella le hace caso a la doctora que le dijo. Bah. Para mí, Sí, para mí cada no quien es así porque para mí la más, digamos, la tranquilidad que puedes tener es hacerle el chequeo completo y ponerle cada 6 meses si no querés hacerle cada 2 meses, 3 meses, pero sí, hacele, ¿entendés? sí, Pero sí. bueno, a Cada, ella le dijeron, cada quien no, se te quedó hace con el... lo que más le convence y le es Sí, más lógico. la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, continúa, Mar. Bueno, los elementos formes constituyen alrededor del 45% de la sangre. Tal magnitud porcentual se conoce con el nombre de hematocrito, fracción celular. Adscribirle casi en totalidad a la masa eritrocitaria, el otro 55% está representado por el plasma sanguíneo, fracción acelular. Los elementos formes de la sangre son variados en tamaño, estructura y función, y se agrupan en las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o leucocitos, células que están de paso por la sangre para cumplir su función en otros tejidos. Los derivados celulares, que son células estrictamente, sino fragmentos celulares, están representados por eritrocitos y las plaquetas. Son los Ujú. últimos componentes sanguíneos que cumplen sus funciones estrictamente dentro del espacio vascular. Bien. Todo esto, todo esto implica que los glóbulos blancos y las plaquetas, los glóbulos rojos, van a actuar dentro del vaso sanguíneo, ya sea vaso sanguíneo, venas, arterias, arteriola,
meta-arteriola, todos van a estar en pleno contacto y trabajando juntos, digamos. Si bien, ¿qué pasa? Si no hay plaqueta, no hay coagulación. Si no hay glóbulos blancos, no hay control de infección. ¿Dónde encontramos las personas que no tienen glóbulos blancos? Las personas que tienen leucemia. ¿Estamos? Las personas que tienen leucemia tienen glóbulos blancos muy altos o a veces no tienen. Y al no tener glóbulos blancos implica que nuestro cuerpo no tiene defensas. No tiene defensas. Y al no haber defensas, somos propensos a cualquier enfermedad. Un simple resfriado a una persona que no tenga defensa y es la muerte. Un simple resfriado. Con eso le digo todo. A una simple Sí, infección de muela, de diente de muela, chao. Esa persona dejó de existir porque no va a tener defensa. claro. Bueno, vamos con lo que sería glóbulos rojos. ¿Quién quiere leer? Lo leo, profe. Por favor, Karen. Los glóbulos rojos, matíes o eritrocitos, constituyen aproximadamente el 96% de los alimentos fibrosos. Su valor normal, conteo promedio es de alrededor de 4.800.000 en la mujer y de aproximadamente 5.400.000 en el varón. En matíes por metro cúbico, ¿puede ser, profe? Mililitros cúbicos. Mililitros cúbicos o microlitros. Estos corpúsculos carecen de núcleo y orgánulos, solamente en mamíferos. Su citoplasma está constituido casi en su totalidad por hemoglobina, una proteína encargada de transportar oxígeno y contiene también algunas enzimas. El dióxido de carbono es transportado en la sangre, puestos carbodinámicos, el 27%, y como bicarbonato. Este último regula el pH en la sangre. En la membrana plasmática de los eritrocitos están glo- los glucoproteínas. No me salen las palabras. Está bien, no hay problema. eh, que definen a los distintos grupos sanguíneos y otros identificadores celulares. Los eritrocitos tienen forma de discos bicóncavos, Bicóncavo. bicóncavo, deprimido en el centro. Esta forma particular aumenta la superficie efectiva de la membrana. Los glóbulos rojos maduros carecen de núcleo, porque lo expulsan en la médula ósea antes de entrar en el torrente sanguíneo. Esto no ocurre en aves, anfibios y otros animales. Los eritrocitos en humanos adultos se conforman en la médula ósea. Bien. Acá básicamente describe cómo está conformado y cómo la forma del glóbulo rojo en sí. El glóbulo rojo, a ver, acá tengo. El glóbulo rojo de por sí es bicóncavo, que implica que la parte del centro, digamos, esto, así, no sé si se logran ver, de esta forma, es el glóbulo rojo. Esta es la parte bicóncavo. ¿Por qué? Porque cuando sale de la médula ósea, va a buscar la molécula de oxígeno o de dióxido de carbono. Se van a acoplar y esta va a ser transportada, acopla molécula, hormonas, azúcares, todo se acoplan acá y se van a transportar por diferentes organismos. ¿Estamos? Si es oxígeno, nos lleva al pulmón para que se haga el intercambio gaseoso y vuelva a la sangre bien oxigenada. Si es hormona, se va a encargar de llevar a cada hormona a su respectivo órgano para su función específica. Y si es azúcares, también va a llevar la glucosa, la molécula de glucosa, para diferentes organismos que la necesiten, ya sea el cerebro, el vaso, el estómago, el hígado, en general. ¿Estamos? Sí.
Y como abre la caja, me voy a comer una gomita. Perdonen. Sigan con hemoglobina. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Los glóbulos rojos que dice que carecen de núcleo, porque están expulsados de la médula ósea, ¿esos son los que se mueren, por decir? No. Los glóbulos que carecen de centro, de núcleo, Ajá. implica que son lo que dije recién, para que se acople la molécula de oxígeno, hormona, glucosa. ¿Estamos? Está bien. Los glóbulos rojos que se destruyen, los glóbulos rojos viejos, que ya cumplió su ciclo de vida de 120 días, eso como que se deshilachan, se empiezan a hacer pedacitos, Se disuelve. y ese glóbulo rojo hecho pedacitos sale por la orina. ¿Estamos? Bien. ¿Quién quiere continuar con hemoglobina? ¿Le leo, profe, si quiere? Sí, me como otro gomito. Sí. Hemoglobina. La hemoglobina, contenida exclusivamente en los glóbulos rojos, es un pigmento, una proteína conjugada que contiene el grupo hemo. También Ujú. transporta el oxígeno, la mayor parte del cual se encuentra disuelto en el eritrocito y en menor proporción en el plasma. Los niveles normales de hemoglobina entran entre los 12 y 18. ¿Qué sería, profe? G. ¿Qué Gramos sería? por decilitro. Gramo por decilitro de sangre. Y esta cantidad es proporcional a la cantidad y calidad de hematíes, masa eritrocitaria. La Ujú. hemoglobina constituye el 90% de los eritrocitos y como pigmento otorga su color característico, rojo, aunque esto solo ocurre cuando el glóbulo rojo está cargado de oxígeno. Tras una vida media de 120 días, los eritrocitos son destruidos y extraídos de la sangre por el vaso, el hígado y la médula ósea, donde la hemoglobina se degrada en bilirrubina y el hierro es reciclado para formar una nueva hemoglobina. Bien. La hemoglobina básicamente está constituida por uniones de hierro y el color rojo, rojo brillante, es el que le da el oxígeno. ¿Estamos? Ustedes han visto, cuando se han pinchado alguna vez el dedo, sale muy rojo o tenemos diferentes tipos de colores en la sangre. Un rojo muy brillante, un rojo medio opaco y un rojo oscuro, bien oscuro. El rojo brillante implica que es una sangre con mucho oxígeno. El rojo intermedio, digamos medio opaco, implica que es una sangre pobre en oxígeno, que no tiene oxígeno en esa sangre. Y la sangre bien oscura es sangre arterial. ¿Estamos? La sangre arterial es la que se empezó a utilizar en estos tiempos de pandemia para poder sacar correctamente la concentración de oxígeno en sangre. ¿Cómo se hace esa extracción? A través de la muñeca se clava la aguja rectamente y se llega hasta la arteria. De ahí se extrae sangre y van a ver una sangre muy roja, muy oscura. ¿Estamos? Y la hemoglobina, si bien es la que a nosotros nos va a decir a nosotros si estamos o no anémicos. Es la hemoglobina sobre todo. Porque la hemoglobina tiene hierro y tenemos anemia por hierro. ¿Estamos? ¿Qué implica? Anemia por hierro. Alguna vez en nuestra vida nosotros hemos sido anémicos, en algún momentito de nuestra vida. ¿Qué nos daban nuestras abuelas, nuestras madres? Comer hígado. Chocolate. Hígado, lentejas, legumbres, muchas cosas que tenían hierro natural
quedamos así de embotados, de tanto hierro, proteínas y todo, quedamos así. Bueno, eso implica que el hierro el hígado, perdón, tiene mucho hierro. Como ahí usted, su compañero leyó, se va al hígado, se va al vaso y a la médula ósea. Todo. Y el hierro se vuelve a reciclar, pero sigue quedando resto de hierro en el hígado. Por ende, el hígado es una de las fuentes naturales de cualquier animal y ser humano que tiene mucho hierro. ¿Vamos? Bien. Sí. Y en la hemoglobina siempre los valores también son más altos los del hombre. Claro, siempre. Ujú. Yo voy a seguir comiendo gomitas porque ya me antojé. Perdonen. Vamos con glóbulos blancos. Bueno, no sé quién quiere leer, o leo yo, no sé. El que quiera leer glóbulos blancos. Ahí leo. Bien. Glóbulos blancos. Sangre circulando con posibles glóbulos blancos arriba a la derecha. ¿Está bien, Bueno, profe? esa era una imagen que no la saqué a la imagen esa. Yo les No. refería a la imagen. Que vaya. Tranquila, tranquila. Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los actores celulares del sistema inmunitario. Y son células con capacidad migratoria que utilizan la sangre como vehículo para tener acceso a diferentes partes del cuerpo. Los leucocitos son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas. Y también segregan sustancias protectoras como los anticuerpos, que combaten a las infecciones. El conteo normal de leucocitos está dentro de un rango de 4.500 y 11.500 células por, no me acuerdo, profe, Mililitros. Mililitros cúbicos. mililitros cúbicos de sangre. Variable según las condiciones fisiológicas, embarazo, estrés, deporte, edad, etc. Y patológicas, infección, cáncer, inmunosupresión, supresión, aplasia, etc. El reencuentro porcentual de los diferentes tipos de leucocitos se conoce como fórmula leucocitaria. Ver hemograma más adelante. Bueno, Sí. según las características Los microscópicas glóbulos de... blancos. Ah, perdón, profe. Está bien. ¿Qué implica todo esto? Que los glóbulos blancos, como le dije anteriormente, van a estar en presencia de las infecciones, sobre todo. Como leyó su compañera, también va a estar en el embarazo. Cuando hay embarazo, depende de qué tipo de embarazo. Va a haber un rechazo o una infección. ¿Por qué? Porque recuerden que hay factores en nuestra sangre que tenemos factor RH, que esto nos va a implicar si somos A positivo, B positivo, cero positivo o AB positivo, ¿cierto? Bueno, Sí. hay cierto factor, si la madre es RH positivo y el bebé es RH positivo, ahí va a haber un rechazo de una infección, que el cuerpo lo va a tomar como si fuese una infección. ¿Por qué? Porque al ser una sangre compatible en factores, va a hacer que los rechace el mismo organismo. Eso se trata con medicamento, sí, se lo trata. Pero la mamá tiene que avisar al médico qué tipo de factor es, o qué tipo de sangre es. Porque si es A positivo y el bebé es cero positivo o cero negativo, digamos, va a haber un rechazo constantemente. ¿Qué implica esto? Que si bien en el primer bebé no va a pasar absolutamente nada, en el primer hijo, pero si la madre quiere tener otro hijo más, y va a haber muchas consecuencias. Aborto espontáneo, pérdida de calcio o incluso también para conllevar a la muerte. ¿Vamos? Ujú. Bien. También cuando
surgen cánceres, inmunosupresiones. Inmunosupresiones sería lo que sería el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Aplasia sería cuando hay, digamos, ganglios que están, o cánceres que están, o tumores, perdón, tumores que están encapsulados, tumores benignos encapsulados. Va a haber un poquito de infección, sí, lo va a haber, pero es muy mínima la diferencia. De un cáncer que en vez de 11.000 glóbulos blancos, por decirle, pero van a tener 20 millones de glóbulos blancos. Un ejemplo, bien exagerado, digamos, pero van a tener una infección bastante considerable. ¿Estamos? Bien. Lo que serían los glóbulos blancos se van a caracterizar por su morfología y por su citoplasma. Si bien tenemos los agranulocitos o células mononucleares o mononucleares, agranulocitos o mononucleares. Son los linfocitos y los monocitos que carecen de gránulos en el citoplasma y tienen un núcleo redondeado. Los granulocitos o polimorfonucleares son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que poseen un núcleo polimorfo y numerosos gránulos en su citoplasma. Eso es lo que dice de tinción, no le prestan atención a las tinciones. Presten atención a ver cuáles son los polimorfonucleares. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo. ¿Estamos? Los mononucleares o agranulocitos son los linfocitos y monocitos. ¿Estamos? Bien. Ahora, como actividad, les voy a dejar lo siguiente. Van a tener que buscar cuáles de estos, ya sea polimorfonucleares o mononucleares, están en aumento cuando hay una alergia. ¿Estamos? Como que se activan, profe. Claro. Profe, ¿podría dictar de nuevo la consigna? Sí. Buscar cuáles de los, ya sea polimorfonucleares o mononucleares, son lo que se encuentran elevados o activados en presencia de una alergia. ¿Estamos? Bien. Bien. Bueno, chicos, ya se nos está terminando la hora. Esta consigna, traten de enviar al grupo ustedes para que el resto de sus compañeros la vaya buscando la información. ¿Estamos? Bueno, Y otra cosita más. Esto no la van a pasar por privado ni nada por el estilo. Esto lo vamos a charlar la próxima clase. ¿Estamos? Porque esto es más para Bien. conversarlo Bien, profe. que para hacer un trabajo de investigación. ¿Estamos? ujú. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, Háganme profe. acordar que les envíe el videito para hacer las extracciones, los materiales caseros. Háganme acordar en el grupo, dentro de un ratito, mándenme un mensaje, así yo les envío el videito. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, Ese videito, escuchen bien, ese videito que ustedes van a hacer, porque van a realizar un video filmándose, haciendo la extracción de sangre, la van a enviar al grupo. Ese video sí. ¿Estamos? Bien.
Profe. Ese videito sí lo van a enviar al grupo. Vuelvan a repetir todo esto a sus compañeros. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien, profe. chicos. Bien. Bueno, ya estamos por terminando ya la clase. ¿Qué Si bien trabajo como- tienen que hacer ahora? Para la próxima clase me conecto recién. para la próxima clase voy a enviar un videito para que practiquen extracción, pero con materiales caseros de las casas, para que ustedes hagan, simulen una mano para hacer extracción parenteral, que sería de la mano, y después van a ir practicando con un poquito más, ya sea la parte central, que sería la parte del antebrazo, y así sucesivamente. Una vez que ya tengan todo bien en claro, digamos, cómo hacer una extracción, van a ir a practicar en algún familiar, en algún primo, esposo, marido, lo que sea, van a ir a practicar ahí, ¿saben? Bien. Ujú. Y buscar la información que les dije recién, cuáles de los polimorfos nucleares o mononucleares, que serían los glóbulos blancos, están activados o elevados cuando están en presencia de alergia. ¿Cuáles son? Esas son como las dos actividades, nada más. ¿Estamos? Ujú. Bien, chicos. Entonces, doy por finalizada la clase. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Ya saben, háganme recordar todos estos compañeros también por el grupo y háganme recordar que mande el videito, ¿sí? Sí, profe. Bien, profe. Muy bien. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima clase. Chao, chao. Que tengan Chao, un buen fin profe. de semana. Disfruten todo. Pórtense Igual. bien. Gracias. Chao, chao. No como mucha gomita. No, ya no como. Ya quedan guardados. Chao, profe. Chao. Chao, profe.